A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito normativo de nuestro país. En esta noche tengo un entrevistado de lujo, nada más y nada menos que al director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones. Buenas noches, Francisco. Estoy súper emocionada por tenerte en nuestro programa. Mira lo que dice, Tributación de hoy. ¿Qué programa, qué nombre? Y nada más que con el director del Servicio de Rentas Internas. Bienvenido a tu casa, Francisco. Buenas noches a ti, buenas noches a todos los televidentes de Telesucesos. Para mí siempre es un honor poder atender a estos espacios en donde nos acercamos a la ciudadanía y también comentamos de los interesantes proyectos que ya hemos hecho y los que estamos por hacer en el Servicio de Rentas Internas. Estimado Francisco, como te decía, para nosotros en este espacio, que es un espacio informativo, educativo, cultural, pero sobre todo es un espacio donde nosotros les ayudamos a los declarantes, a las empresas, a los contadores, a los financieros, al público en general, para irnos capacitando, para ir conociendo el marco normativo de nuestro querido país. Y qué mejor de boca de nuestro querido director, Francisco. Te comento que el día de ayer tuvimos un espacio de encuentro con la comunidad contable del Ecuador, porque estamos en el mes del contador, y se generó muchísimas expectativas y muchísimo agrado, quiero pasarte el chisme, de saber de todas estas nuevas, hablemos, acciones y de esta nueva fórmula del SRI. Comentaste cosas bastante interesantes que quisiera en esta noche con todas las personas que están conectados en nuestro espacio de tributación de hoy de Telesucesos y que nos cuentes, porque hoy estamos conectados muchísimos contribuyentes, declarantes y no solo los contadores, sino todo el Ecuador. Cuéntanos un poquito de esta nueva fórmula del SRI. Mira, esta nueva fórmula del SRI, haciendo alusión al título del programa, Tributación de hoy, lo que busca es enfocar todos los esfuerzos a lo que es la tributación moderna, a lo que es la tributación de hoy, que básicamente es fomentar e impulsar con toda la fuerza posible el cumplimiento voluntario. Nosotros ayer compartíamos, decíamos que típicamente es poca la gente, digámoslo así, que le gusta pagar impuestos. Al final del día nos imponen el impuesto, por eso se llama impuesto, valga la redundancia, entre más complicado sea esa imposición y entre más complejo sea ese impuesto, evidentemente es cuando empiezan a aparecer estas voluntades o estas decisiones por parte de ciertos contribuyentes de decir, ¿sabes qué? Mejor yo no quiero complicarme la vida, yo no quiero andar en esos trámites, yo no quiero andar gastando mi dinero en estos asesorías tan complejas. Entonces deciden de una forma inapropiada e incorrecta mantenerse en la ilegalidad, en la informalidad y no cumplir con sus obligaciones tributarias. Por eso que nosotros hemos venido con una visión de impulsar y de fomentar en particular el cumplimiento voluntario de los impuestos. Y para impulsar el cumplimiento voluntario de los impuestos es fundamental simplificar ese cumplimiento, eliminar trabas, eliminar trámites, pero también creemos que es parte fundamental que eso venga complementado con empatía por parte de la administración tributaria con los contribuyentes, porque también hay
obligaciones de nosotros con los contribuyentes, las devoluciones de impuestos, que quizás es lo más visible y evidente, tienen que ser también muy sencillas, muy prácticas y muy rápidas. Tú acabas de decir una palabra que creo nos encanta escuchar y que creo que es lo que tenemos que fomentar, el acto voluntario, pero también algo que tú acabas de decir, algo que la administración tributaria, fomentar y también incentivar. El día de ayer incluso mucha gente decía que bonito escuchar el tema del proceso simplificado, del proceso sencillo, sobre todo para las personas naturales. Porque la persona natural, cuando le dicen, usted tiene derecho por el marco regulatorio a una devolución. Y si este proceso es sencillo, corto, cuéntanos un poquito de la devolución de impuestos que tú les comentabas, y yo veía ese auditorio lleno de personas que decían, bien, sencillo, en pocos días. Cuéntanos un poco de la devolución de impuestos. Nosotros tenemos un poco más de 5 meses desde que asumimos este desafío y este cargo al frente de la administración tributaria. Y uno de los temas que más nos ha importado o que le hemos dado prioridad de atender y de solventar son todos estos temas relacionados a las devoluciones. Devoluciones de impuesto a la renta y del impuesto a salida de divisas a las personas naturales por pago indebido, pago en exceso, devoluciones a los grupos prioritarios que son las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad, pero también devoluciones a los grandes contribuyentes, a los exportadores, por ejemplo, devoluciones de IVA que tienen también derecho. Porque creemos, como decía hace un momento, en una administración tributaria empática, que así como buscamos y queremos que el cumplimiento sea voluntario, a tiempo, legal y completo, veraz, y somos muy solícitos en cobrar los impuestos, así también debemos tener la misma actitud para el momento de que tenemos que devolver. Qué lindo, entonces, qué bien, qué lindo escuchar esto. Pero sí, nosotros quisimos empezar más bien poniendo, digamos, ese ejemplo, mostrando esa actitud de parte de la administración para simplificar estos procesos. Entonces entramos a analizar todos los procesos de devolución y hemos estado implementando cambios a nivel tecnológico y cambios también a nivel de procesos internos. Y yo sí quisiera ser muy transparente con la ciudadanía, con los contribuyentes. Perfecto. Porque todos los cambios generan alguna incomodidad y en la medida en la cual se va implementando el cambio y se va también aprendiendo el proceso, se lo va mejorando, y eso puede en este camino generar algunos tipos de molestias, algunos tipos de fallas inclusive. Pero todo proceso de cambio al inicio pasa, pero luego es correcto, se ven los resultados. Algunas inclusive intermitencias en el sistema, porque al mejorar el proceso y al hacerlo más rápido y al comunicarlo más inclusive, vamos a tener mucha más demanda de la devolución. Entonces yo sí quisiera también comentarles esto a los contribuyentes, porque de forma transparente, porque merecen saberlo, que estamos en un proceso nosotros de mejora, de cambio, de optimización, de recortar los tiempos, de recortar los procesos, de ser mucho más rápidos en acreditarles el dinero de las devoluciones a las personas. Pero eso nos ha costado algunas fallas que ya le hemos estado corrigiendo, y yo espero que en las próximas semanas ya tengamos a tope funcionando, digamos, a la perfección, muy transparentemente, muy claramente, cada uno de estos procesos. Entonces, y los días de acortamiento, la persona natural se va a sentir súper contenta. De acuerdo. Mira, en devolución de impuesto a la renta, por ejemplo, el proceso puede tomarte hasta 6 meses de la devolución. Eso dice la norma, ¿no? Como abogado, eso está, pero ¿en cuántos días queremos que esto se acorte? 6 meses, eso dice la norma, y además el funcionario se apega a la norma. Entonces el funcionario dice, ok, bueno, tengo 6 meses para responder a esto. Pero la empatía también significa, oye, si alguien te pide devolución de impuestos no es porque le sobra la plata, es porque necesita también. Entonces no podemos nosotros, so pena del plazo legal, tomarnos todo el plazo legal cuando pudiéramos hacer esto mucho más rápido si pensamos en el proceso. Entonces lo que hicimos fue eliminar la revisión de la revisión de la revisión de la revisión del proceso, porque cada revisador que tenía el proceso te decía que estaba bien. Entonces, ¿para qué revisamos 20 veces si podemos revisar una vez bien revisada? Correcto, simplificar el proceso bien hecho.
Y algo que nos estaba tomando 120, 115 días en responder a los contribuyentes, logramos a reducirlo a 45 días la respuesta. Esto cuando el trámite de devolución es a través de la ventanilla, que va el contribuyente con su formulario, lo llena y lo entrega a la ventanilla. Como es manual, se demora un poco más. Pero si el contribuyente se decide, como estamos impulsando en esta administración, hacerlo vía web y vía online, el procedimiento de devolución de impuesto a la renta toma 12 días. 12 días hasta que sale la resolución del SRI y quizás una semana más hasta que el Ministerio de Finanzas acredita en la cuenta. ¿Qué te parece si les motivamos a todas las personas que en esta noche nos están viendo para utilizar los medios electrónicos? Sí, motivémosles. Nosotros estamos buscando, tenemos el tema de la facturación electrónica, cada vez más operaciones están dentro de esta modalidad y aprovechándonos de ese mismo cambio y de esa nueva visión de ir hacia lo tecnológico, de ir hacia lo digital, que además es mucho más corto, mucho más rápido y es mucho más eficiente para todos, hicimos también un cambio en la devolución para los grupos prioritarios, que son las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Excelente. ¿Qué hicimos ahí? Ya este 29 de noviembre es el cambio definitivo de la facturación electrónica. 29 de noviembre, facturación electrónica. Ya la gran mayoría, el 97% de las operaciones que se hacen en el país se hacen a través de facturación electrónica. Así es real. Entonces nosotros dijimos, ok, para seguir fomentando esto, vamos a dividir en dos las formas de solicitar la devolución de IVA en estos grupos. Personas con tercera edad y personas con discapacidad que tienen este derecho. Si tú tienes facturas electrónicas, haz el trámite directamente por la web. ¿Por qué? Porque las facturas electrónicas ya están cargadas al sistema del SRI y tú solo tienes que elegir de cuántas quieres pedir la devolución, poner, aceptar y se fue la solicitud. Y en ese caso, en aproximadamente también 15 días, tienes la respuesta de la devolución de tu IVA. Qué maravilla. Ese es el proceso que estamos implementándolo. Qué hermoso. Hemos tenido unas ligeras fallas en estos días, o algunos retrasos. Estamos afinándolo, solucionando eso ya. Yo espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, antes de que acabe el año, ya esto esté funcionando perfectamente bien. Les pido un poco de paciencia, nada más. Pero es una excelente noticia. Grupos prioritarios, una devolución casi, que yo diría, automática. Y ya vamos a hablar de la automática, porque lo mismo sucede también porque a ver, hablamos de la facturación electrónica, pero todavía también hay facturas físicas. En el caso que tengas facturas físicas, habilitamos exclusivamente el canal físico, las oficinas. Si aquel que busca o tiene una factura física, que vaya y se someta a lo físico, a la oficina. Entonces, la verdad, ¿cuál fue el resultado de este cambio? Teníamos un promedio aproximado de 6.000, 7.000 solicitudes diarias antes de los cambios. Actualmente estamos ya en 25.000. Wow. Un promedio diario de 25.000 solicitudes diarias. Es decir, los contribuyentes estamos... Es decir, triplicamos. Triplicamos el acceso que tenían estos grupos prioritarios que necesitan mucho de esto. Qué bueno. Porque a la devolución. Necesidad. A la devolución, ¿a través de qué? A través de proceso simplificado. Entonces yo sí entiendo que quizás para los 7.000 que ellos estaban haciendo, estaban acostumbrados a una forma de hacerlo, les genere un poco de incomodidad este cambio, les genere un poco de insatisfacción quizás en esta primera etapa, que quizás ha habido algunas fallas por allí, pero también entiendo a los nuevos 15.000 o 14.000 beneficiarios que por primera vez están accediendo a esto porque simplificamos el proceso. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos en este tipo de procesos que le faciliten la vida a la gente, que demuestre una empatía por parte de la administración tributaria. Y te voy a decir algo, Francisco, y que además lo que tú acabas de decir a mí me deja con mucha satisfacción. Que de 7.000 tripliquemos el grupo de declarantes, de contribuyentes, de sujetos pasivos que nos podamos beneficiar de la ley, de la normativa. Démosles una buena noticia. Decreto 586. El tema del IVA. Permíteme, antes de pasarme eso de allí, lo que tú mencionaste de la devolución automática. No sé si sepan los ecuatorianos que este derecho que tienen las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad de tener la devolución del IVA, también lo estamos trabajando para que se lo realice de forma automática. Ya el día de hoy, ¿qué quiere decir automático? Que en el punto de venta, al momento de pagar
en el local que vayas a comprar, ya te salga el desglose ahí. Si compraste 100, el IVA $12, inmediatamente ahí mismo abajo, derecho a la devolución, $12, y no pagas 112, sino que pagas los 100 nada más. Es decir, obtuviste la devolución automática del IVA en el punto de venta. Ya algunas cadenas farmacéuticas y de supermercados ya están haciendo el día de hoy. Antes era exclusivamente hasta hace unas semanas era exclusivamente para las personas de la tercera edad, pero ahora también lo ampliamos a las personas con discapacidad. Maravilla. ¿Qué tienes que hacer para Escuche, poderte? por favor, esta es una noticia importantísima, devolución automática del IVA. ¿Qué tienes que hacer para poder acceder a esto? ¿Qué hacemos? Pedir en el SRI tu código de beneficiario de persona de la tercera edad o persona con discapacidad. Y con este código ya tú te acercas al momento en la caja, le dices al cajero, mire, yo tengo aquí mi código, ok, te digitan el código y te devuelven automáticamente Qué el IVA. lindo, qué lindo. En esta noche estas noticias maravillosas. Hemos empezado con algunas, como te digo, cadenas de supermercados y cadenas de farmacias que las pueden ver en nuestras redes sociales o en las páginas del SRI. Y ya estamos trabajando para incorporar muchos más, porque esto va a funcionar cada vez mejor en la medida que muchos más negocios se adhieran a esta modalidad de devolverle automáticamente el IVA a las personas. Escúchenme, por favor, todo el Ecuador que está conectado en esta noche y que luego vamos a seguir reproduciendo este hermoso programa a través de redes sociales. Devolución automática en el punto de venta. Vamos a tener esta palabra clave: punto de venta, devolución automática. Ahora sí, noticia, decreto 586. Vamos a hablar cómo les vamos a ayudar con la liquidez. Todo el mundo se queja, Francisco, de la liquidez, que nos falta el dolarito dentro de las empresas, dentro de los negocios. ¿Cómo queremos incentivar al emprendedor? Vamos a hablar del IVA. A veces no nos pagan este rato las facturitas, necesitamos este crédito. Cuéntales esa noticia del decreto 586. Mira, desde que llegamos empezamos a trabajar en soluciones con esta nueva visión del SRI, empezamos a trabajar en soluciones para los contribuyentes, para ayudarlos también. La autoridad tributaria tiene que tener un control fortalecido, un control robusto, es una autoridad, yo digo, debe ser temida y respetada, pero también tiene que entender las realidades económicas, coyunturales inclusive de los contribuyentes. De los emprendedores. Y de los emprendedores. Y promover políticas públicas o decisiones en esa línea, ¿verdad? Y en ese contexto trabajamos en una reforma reglamentaria a varios cuerpos normativos en conjunto con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Producción, con la Presidencia de la República, para poder tomar decisiones a favor. Lo que tú mencionas se refiere a el plazo que tienen las medianas, pequeñas y microcompañías para pagar el IVA producto de sus ventas. Quizás todos aquellos emprendedores que nos escuchan, esta es una muy buena noticia para ustedes. Para todos. Porque como tú mencionabas, en estas coyunturas de estrechez de liquidez para toda la economía, sucede mucho de que soy proveedor de un cliente, le llevo al cliente, le entrego la mercadería o el producto, luego el cliente, le entrego la factura al cliente y el cliente la que me responde es, ok, nos vemos en 90 días, 60 días, en 30 días. Liquidez no hay. O hasta 120 días en algunos casos que ya son exagerados por el tema de la liquidez. Pero lo que le sucede al emprendedor es que luego tiene que el siguiente mes ir al formulario del SRI y a pesar que no cobró su factura, pagar el IVA que está en la facturado. El IVA en ventas. Entonces tiene que sacar de su bolsillo donde no tiene para cumplir con la autoridad tributaria, con el SRI, el pago del IVA, y luego de 90 días después cobrar la factura completa, ¿no? Entonces sí es un tema complicado, era un tema complicado. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? La famosa expresión IVA cobrado, IVA pagado. Así es. Por lo tanto, lo que hicimos fue ampliar el plazo para el pago del IVA. Entonces, tú ya podrás declarar tu IVA y pagar tu IVA en el momento que te lo pagaron hasta 90 días. Entonces, puedes en cualquier momento entre que emites la factura o que te toca declarar la factura, hasta 90 días después puedes pagar tu IVA en ventas una vez que lo hayas cobrado. Entonces, de esta forma preservamos la liquidez donde es más necesitada, que es en los pequeños y micronegocios
que normalmente están vendiéndole a crédito a sus clientes. Qué importante lo que tú acabas de decir. Es importante fomentar la política pública, es importante lo que tú acabas de mencionar, recordarles a los contribuyentes, al sujeto pasivo, esta reforma al reglamento mediante un decreto que por potestad legal lo puede hacer el Ejecutivo al reglamento, este decreto 586. Y esto es una de las reformas importantes al impuesto al valor agregado, este impuesto mensual que es base también de nuestro país, para incentivar la liquidez, para que usted pueda ser productivo, para que usted pueda tomar esas decisiones aceptadas en su negocio. 29 de noviembre, se acerca facturación electrónica. ¿Qué mensaje le podemos mandar a los declarantes, a los contadores en su mes y a toda esta comunidad que el día de hoy, en esta noche, en nuestro programa Tributación de hoy, sentados con Francisco, nuestro director del SRI? Porque te cuento algo, es importante estar cerca de la autoridad de control, porque tú acabas de decir algo, sentir a la autoridad de control cerca, comunicativa, saber qué hay de bueno y cómo podemos mantener esta relación en nosotros los contribuyentes con la autoridad de control, enterarnos de fuente de ti, con las palabras sencillas, en el lenguaje sencillo que tú nos estás diciendo en esta noche, porque te garantizo, el empresario que nos está viendo en esta noche, el microempresario, el emprendedor, el contador y el no contador, incluso hasta los abogados que en esta noche, porque tenemos una comunidad gigantesca que nos sigue, te están escuchando en un lenguaje sencillo, simplificado, como es el principio fundamental del artículo 300 de la Constitución. Cuéntanos, Francisco. Mira, en el tema de la facturación, antes de pasarnos ya propiamente de facturación electrónica, otro de los cambios que implementamos dentro de estos reglamentos que modificamos se refiere al valor de las facturas que está obligado a meter o a incluir los datos del contribuyente. Las notas, perfecto. Toda operación debe contener una factura. Eso digamos debe ser la norma. No debiera haber, sabemos qué pasa, pero no debiera haber una operación comercial transaccional que se hace entre dos personas sin factura. Eso sí, quisiera dejarlo claro siempre. Lo que existe es un límite bajo el cual se puede requerir o no los datos del contribuyente, la famosa consumidor final o con datos que te preguntan en todas partes. Así es. Ese límite hasta hace unos días era $200, pero ahora lo que hemos hecho es reducir ese límite a $50. ¿Qué quiere decir esto? Que toda factura de $50 o más necesariamente, obligatoriamente debe tener los datos del contribuyente. Así es, perfecto, correcto. Nombre, dirección, teléfono, lo que sea, debe tener los datos del contribuyente. Solamente si es inferior a $50 podrá tener consumidor final los datos declarados en la factura. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos fortalecer el control que tenga la autoridad tributaria al momento de verificar ingresos y gastos de los contribuyentes, porque si una factura dice consumidor final, no podemos trazarla, no podemos ubicarla con algún contribuyente de quién hizo la compra, ¿no? Entonces buscamos eso allí, pero también buscamos ayudarle a los contribuyentes al momento de hacer su declaración. Ya vamos a hablar de la facturación electrónica, pero lo que buscamos nosotros es que sea cada vez más precisa, más exacta el formulario de declaración y que ya el SRI, con la información de ingresos y de gastos que tienen los contribuyentes, le presenta ya prellenado el formulario. Una declaración espejo, podríamos hablar. Una declaración espejo o sombra, como se conoce en varios términos, de tal forma que cuando tengan que declarar el impuesto del contribuyente, solamente tengan que poner aceptar y se acabó la historia. O sea, un trámite mucho más sencillo, mucho más simplificado. Hacia eso apuntamos. Facturación electrónica. 29 de noviembre es el deadline o el plazo definitivo para la transición a la facturación electrónica. Hasta el día de hoy, el 97% de los contribuyentes, de la facturación que se hace a nivel nacional ya está reportada al SRI en tiempo real en facturación electrónica. Solo nos queda pendiente el 3%. Ya podemos ser considerados con estas cifras como un país en el cual está implementada plenamente la facturación electrónica. Mensaje de datos online. Hasta el día de ayer se habían registrado voluntariamente 425,000 contribuyentes a la facturación electrónica.
El día de hoy, acabamos hoy en la mañana, de notificar de oficio aproximadamente a 650.000 contribuyentes de que ya están habilitados para emitir facturación electrónica. De tal forma que al día de hoy prácticamente todos los contribuyentes obligados a facturar están autorizados por el SRI para emitir comprobantes electrónicos de venta. Entonces, estamos nosotros una vez más, al hacer esta declaración o esta notificación de oficio, una vez más, le eliminamos este trámite, este paso al contribuyente, que ahora lo único que tendrá que hacer es ir y buscar su aplicación de facturación electrónica para poder empezar a facturar de esta forma. Cumpliendo plenamente lo que establece la resolución número 24, la circular número 3, y aunque no te diste cuenta, nos diste una capacitación tributaria de lujo en media hora con Francisco Briones. Imagínate, capacitamos a todo el Ecuador con el director del Servicio de Rentas Internas. El tiempo se nos ha ido volando y nos ha quedado muchísimos temas en la mesa para una segunda entrevista que ya te comprometo públicamente en esta noche en tu casa, en tu programa Tributación de Hoy. Por favor, mándanos un mensaje motivacional y también una felicitación por ser el mes del contador, y nos despedimos en tu noche Tributación de Hoy. Despidámonos, bueno, Francisco. Gracias primeramente por la invitación. Siempre será para mí un gusto tener estos espacios en el cual me comunico directamente con los contribuyentes. Tributación de Hoy, un buen nombre, un gran programa. Quiero extender mi felicitación a todos los contadores que nos están observando y que se han enganchado a esta señal, ya sea de televisión o después replicado a través de los otros medios. Y a los no contadores también. De los medios de comunicación, felicitarlos en su mes, felicitarlos por su gran gestión, por su gran labor. Muchas de las actividades o de los cambios que estamos implementando serán orientados también para facilitarles su trabajo. Esperamos en algún momento eliminar todos esos requerimientos de información, anexos, que un poco yo sé que les complica y les molesta la vida. Entonces, más bien felicitarlos nuevamente, un saludo a todos los contribuyentes. Sepan que estamos comprometidos con una administración seria, una administración que facilite el cumplimiento voluntario, digitalizada, con procesos automatizados. Nos toma tiempo, nos toma quizás algunas molestias las mejoras, pero sepan y estén seguros que estamos caminando en la dirección correcta. Esto ha sido Tributación de Hoy con el director del Servicio de Rentas Internas, una capacitación de la fuente en un lenguaje sencillo para usted que nos está viendo en esta noche, contador o no contador, para el declarante, para el empresario, para el emprendedor. Nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.